en Tito, capítulo 2. ¿Alguien tomó el celular de Carlos? Interesante. ¿Cómo lo ubicamos? Porque ya... ¿Sí? Le encargo entonces una llamadita para recordarle que lo esperamos. Él está muy animado, no sé qué pasó el miércoles ni qué pasó hoy, pero entonces por favor una llamadita de parte de la iglesia con el fin de invitarle a que no desfallezca. ¿Estamos? Vamos entonces a Tito capítulo 2 y retomamos en el versículo 11 y vamos a leer ya desde el 11 hasta el 15. ¿Estamos todos? ¿Me tienen listo? A ver, conmigo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Vamos a orar dándole gracias a Dios porque podemos una vez más seguir estudiando su palabra. Amado Señor, te damos infinitas gracias porque podemos darnos cuenta a través de tu palabra de aquellas cosas maravillosas que tú quieres para tus hijos. Queremos rogarte, Señor, que nos permitas estar atentos a lo que tu palabra enseña en este día y podamos crecer en ese conocimiento de tu verdad, de tal manera que podamos cada día seguir siendo testigos tuyos, dando testimonio a aquellas personas que no te conocen de tu grandeza, de tu poder y de tu cuidado para tus hijos. Ayúdanos, Señor, a no desfallecer nunca. Ayúdanos a estar firmes. Ayúdanos a buscar la manera, cada día, de glorificar tu nombre santo. Te lo rogamos, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien. La gran mayoría de personas han tomado ese versículo 11 de Tito capítulo 2 para enseñar algo que va en contra de la misma escritura, y es sacándolo de su contexto, queriendo decir que allí se establece que la salvación es para todos los hombres. Pero si nosotros analizamos concienzudamente el contexto, los versículos que hemos venido leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 10, nos podremos dar cuenta a qué se refiere específicamente cuando dice que la salvación de Dios se ha manifestado a todos los hombres. No está haciendo mención de todos los hombres en el mundo entero, de que la salvación sea para todo el mundo. Recuerden de quién empieza a hablar el capítulo 2. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Exhorta a quién? A los ancianos. Luego exhorta a las ancianas. Luego exhorta a los jóvenes.
Luego exhorta a los siervos, pero también en medio de ellos exhortó a las mamás. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Que las abuelas deben enseñar a las mujeres jóvenes a cuidar su casa. ¿Sí? Por eso, cuando vemos aquí que el versículo dice que la salvación o la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, no se está refiriendo a la raza humana en general, sino a toda clase de hombres. ¿Me hago entender? O sea, libres, jóvenes, ancianos, esclavos, jovencitas, adultos, todos ellos están incluidos. Y ahí a eso es a lo que hace mención ese texto cuando habla de todos los hombres. Ya, cada grupo social está manifestado en este versículo. No puedo interpretarlo como que la salvación sea para todos los hombres. ¿Por qué razón? Porque la Escritura, más ahí mismo en los versículos siguientes, nos muestra que no es algo que todos los hombres puedan llegar a lograr. Porque dice, salten al versículo 14, dice, para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Se da cuenta? Note que está hablando que hay oportunidad de salvación, o que Dios escogió para salvación de todos los tipos de personas que hay en el mundo. ¿Sí? Pero de ellos aparta para formar así un pueblo santo, un pueblo propio, un grupo de personas diferentes que están llamadas a ser celosos de buenas obras. ¿Me hago entender? El problema es que si yo tomo ese verso para querer enseñar que todos los seres humanos pueden ser salvos, entonces estaría invalidando todo lo que la Escritura dice acerca de que Dios eligió desde antes de la fundación del mundo a aquellos a quienes Él llamó, a quienes Él justificó, a quienes Él va también a glorificar en su momento. ¿Se da cuenta? Y entonces, algunos toman este verso y lo unen a Juan 3:16, que de memoria dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, y hasta ahí pareciera que se está diciendo que es a todo el mundo. Pero luego dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces note que no habla que son todos los hombres, sino solo ¿quiénes? Los que creen. Y si vamos a ser más bíblicos, entonces, ¿qué dice la Escritura? Acerca de eso dice, el que cree, ¿por qué cree? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. ¿Y cómo llama Dios a sus hijos? A través de su palabra. El Señor lo dijo varias ocasiones de manera concreta. El que a mí viene, no le echo fuera. ¿Y por qué no le echo fuera? Porque el que viene a mí, lo trae mi Padre. ¿Ven? Y si el Padre lo trae, es porque Él lo escogió. ¿Cuándo? ¿Ayer? ¿Mañana? Antes de la fundación del mundo. ¿Se da cuenta? Entonces yo no puedo aplicar este versículo para decir que la salvación es para todos los hombres. Lo que concretamente está diciendo, tomando como base el contexto que tenemos, es que de cada grupo social que existe, hay personas que son salvas. Hoy tenemos muchas diferencias entre la sociedad, y entonces tenemos personas, por ejemplo, que dicen, no, es que nosotros somos de las negritudes.
Otros dicen, no, nosotros somos de los indígenas. Otros, nosotros somos de... ¿De qué otro tipo? Somos mulatos, somos mestizos, somos mezcolanza de otros grupos sociales. Pero hay dos grupos sociales que nunca han cambiado. ¿Cuáles son? Unos son dueños y otros son propiedad. A pesar de que usted diga hoy, no, yo no soy propiedad de nadie. ¿Está seguro? ¿Está seguro de eso? ¿Que usted no es propiedad de nadie? ¿Qué podemos decir al respecto? Yo tengo que decirle, si usted no es propiedad de nadie, si usted dice no ser propiedad de nadie, entonces usted está en serios problemas. Porque dice el Señor, o eres de Dios, o eres de quién. Así que somos de Él. Y eso no ha cambiado. El Señor lo dijo de esta manera concreta. Cuando los judíos le preguntaron, bueno, nosotros somos hijos de Abraham. Y Él les dijo, ¿de Abraham? Con decirles que Dios puede levantarle hijos a Abraham aún de las piedras. Eso les dijo el Señor. Ah, no, entonces nosotros de quién venimos siendo hijos. Ah, ¿usted quién sabe de qué son hijos? Claro. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, por cuanto no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Inmediatamente hicieron silencio. Ya no pudieron refutarle nada. ¿Por qué? Porque es, o son de Dios, o no son de Él. Y si no son de Él, ¿de quién son? Del otro pacto. Entonces, debemos partir de este hecho. Hay unos que son de Dios y hay otros que son de Satanás. Hoy, cuando hay un discurso muy grande en la sociedad actual, donde la gran mayoría de personas está diciendo, es que hay que reconocer la diversidad. Si hablamos de diversidad en el sentido de que unos son blancos, otros son morenos, otros son más negros, otros son indios, sí hay mucha diversidad. Pero si hablamos de diversidad en el área sexual, déjeme decirle que la Biblia establece de manera concreta solo dos grupos: hombres y mujeres, no más. No hay más, no hay un tercer grupo. Y dice la palabra del Señor concretamente, no te echarás con varón como con mujer. ¿De qué está hablando ahí? Homosexualismo. Y luego vaya a Romanos y dice de manera concreta, los hombres cambiaron el uso natural de la mujer por el que es contra naturaleza. ¿Se da cuenta? Y si quiere más, dice el pasaje, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces, no me vengan a mí a salir hoy con que no, es que yo soy lesbiana pero soy cristiana.
homosexual, pero soy cristiano. No es que yo soy travesti, pero soy cristiano. Déjeme decirle, es imposible para un hijo de Dios realmente seguir en una porquería de esas que el Señor condena específicamente en su palabra. Entonces, cuando hablamos de diversidad, yo no puedo llevarlo por ese lado. Tenemos que ir concretamente a lo que dice la Escritura y saber que Dios es un Dios de orden, y Él ordenó hombres y mujeres. ¿Han visto ustedes alguna vez un caballo homosexual? ¿Un elefante homosexual? ¿O una tigresa por ahí también homosexual? No, no hay. ¿Y por qué no hay? Porque Dios no creó eso. Esto es consecuencia del pecado del hombre. Y nosotros en eso tenemos que ser claros. El verso dice que nosotros fuimos creados por Dios y hechos para ser un pueblo suyo y purificarnos. Purificar. De tal manera, mi hermano querido, que ninguno de nosotros puede decir, es que yo soy cristiano pero sigo siendo borrachín. Es que yo soy cristiano pero no he podido dejar el cigarrillo. Es que yo soy cristiano pero no he podido dejar de decir malas palabras. No, entonces en usted no se ha cumplido lo que la palabra dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Déjeme decirle algo. Usted no me puede decir a mí que es cristiano, pero sigue metido en los chismes. ¿Cómo le ponemos entonces? ¿Un chismoso cristiano? ¿Un mentiroso cristiano? ¿Un ladrón cristiano? Como algunos han querido hablar del que estaba colgado al lado del Señor, algunos dicen, no, es que era un ladrón bueno y el otro malo. El ladrón bueno se fue al cielo. ¿Y sabe para qué es eso? Para validar específicamente que nosotros podemos seguir en nuestros delitos y pecados. Pero la palabra del Señor nos manda específicamente a que nosotros dejemos de hacer aquellas cosas que ofenden a Dios. ¿Y qué ofende a Dios? El pecado. Entonces, hermanos, cuando el versículo 11 nos está hablando aquí de que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, no está hablando de que todos los hombres vayan a ser salvos. Está hablando de que en su condición, en las condiciones en las que nosotros hemos crecido como seres humanos, algunos en comunidades indígenas, otros en comunidades de esclavitud, aunque no lo crean todavía hay, ¿sí? Otros en las urbes, otros en grandes ciudades, rodeados de muchas riquezas, otros en situaciones de necesidad. Cada uno de nosotros, de allí, de esos lugares, Dios tiene también personas escogidas para llamarlos a ser sus hijos. Pero con el fin de hacer de nosotros un pueblo santo, un pueblo puro, un pueblo que no sigue haciendo las mismas cosas que se hacían antes de ser creyentes. Es como decirles a usted, ya se murieron estos dos personajes que voy a nombrar, o bueno, ya los murieron. Carlos no, se llama Pablo Escobar. Pablo Escobar era
un narcotraficante cristiano, ¿cierto? Él hacía buenas cosas. Él llamó allá en una ciudad, en Medellín, donó un terreno gigantesco para que allí se construyera una ciudad, unas casitas para la gente pobre. ¡Qué bueno era Pablo Escobar! Al que apodaban el mexicano, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Gonzalo Rodríguez. ¡Qué buen cristiano era también! Solo mantenía escondido porque la DEA y todo el mundo lo estaba persiguiendo, porque no se concebía la idea de que él fuera tan millonario. ¿A costa de qué hizo sus millones? A costa de matar a miles de personas con la droga. Miles de personas están en una condición horrible en las drogas por causa de esos dos personajes. Y hoy queremos salir a decir, ay no, es que ellos eran buenos, ellos ayudaban. No, hermano, nosotros tenemos que ser claros. Dice que nosotros fuimos pueblo escogido por Dios, real sacerdocio, nación santa. El problema es que de pronto no hemos podido entender lo que significa ser santos. Y la palabra del Señor dice, sed santos. ¿Como quién? Porque vuestro Padre Celestial es santo. Hermanos, fuimos llamados a ser nuevas criaturas. Algunos quieren enseñar que sí, la salvación es para todo el mundo, todos pueden ser salvos, y enseñan, por ejemplo, cosas como, tranquilo, en el último momento de su vida, antes de morir, usted acepte a Cristo como su Salvador y se va para el cielo. Yo le pregunto, ¿dice eso la Escritura? De ninguna manera. ¿Y por qué no dice eso? Porque no es así. No es así. La Escritura dice de manera concreta, el árbol bueno da buenos frutos. Por el fruto los conocerán. Si usted da frutos de amargura, si usted da frutos de pleito, si usted da frutos de robo, de mal genio y de toda esta cantidad de cosas que no tienen nada que ver con la palabra del Señor, ¿será usted un árbol bueno? Yo tengo que decirle que no. Porque la Escritura me dice concretamente que las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. Y todas son hechas nuevas. ¿Se da cuenta? Entonces, mi hermano, cuando Pablo está hablando aquí, recordando lo que venía hablando, ha hablado de las ancianas, ha hablado de los ancianos, ha hablado de los jóvenes, ha hablado de las mujeres jóvenes también, ha hablado ahora de los esclavos, de los amos y de los siervos, porque habló de ambos a la vez. Y ahora le dice, porque es que la salvación de Dios, la gracia de Dios se muestra para salvación en todos esos aspectos. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Señores ancianos, ustedes no pueden decir, no, es que la salvación solo es para los ancianos. Ancianas, ustedes no pueden decir, esas muchachitas jóvenes, ¿qué salvas van a ser? No. Madres, ustedes no pueden decir, no, los hijos nunca serán salvos. Amos, o personas que tienen personas a su cargo, tampoco pueden decir, no, yo los tengo trabajando conmigo, pero sé que no son míos. No.
Lo que Pablo estaba queriendo hacer ver a Tito es, miren, tengan presente lo siguiente: delante de Dios, ni el amo, ni el siervo, ni el anciano, ni la anciana, ni el joven, ni la jovencita son más que nada, nadie. Ninguno es más que el otro. Todos delante de Dios son una sola cosa. ¿Qué? Un pueblo de Dios, santo, celoso de buenas obras. ¿Me hago entender? Por esa razón es que cuando yo veo el texto salido de su contexto, entonces puedo decir, sí, la salvación es para todo el mundo. Pero cuando lo veo a la luz del contexto, entonces tengo que decir, no, a lo que se está refiriendo específicamente es a los diferentes tipos de personas que vamos a encontrar en la sociedad. ¿Vamos a encontrar ancianos en la sociedad? Sí. ¿Vamos a encontrar jóvenes? Sí. ¿Vamos a encontrar ancianas? También. ¿Vamos a encontrar siervos? Sí. Están allí mencionados en las Escrituras. Y yo estoy en cualquiera de ellos. De pronto alguno dirá, yo estoy en el grupo de los ancianos. Otro dirá, yo estoy en el grupo de los jóvenes. Otro, no, yo estoy en el grupo de los esclavos. Y otro, yo estoy en el grupo de los santos. Pero no es para creernos más cosas que los demás. Porque delante de Dios, el amo, el esclavo, la anciana, el joven, el anciano, la joven, son exactamente iguales. ¿Quién de nosotros hizo algo diferente? O algo que le pueda hacer subir los humos para decir, yo soy más que ustedes. Ninguno. ¿Por qué? Porque la salvación no dependió de algo que usted hiciera o algo que yo hiciera. Dependió de lo que el Señor Jesucristo hizo. ¿Se da cuenta? Y por eso dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿A quién? A todos los hombres. Pero si seguimos leyendo el contexto, entonces, mire lo que dice el versículo 12. Enseñándonos que ¿se da cuenta? No dice seguir haciendo lo que hacíamos, sino renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Concretamente, cuando habla de la salvación a todos los hombres, ¿qué está queriéndonos decir ese verso? Específicamente, que es un grupo de personas que se comporta de manera totalmente diferente a lo que se ve allá afuera. Eso es. El problema es que la gran mayoría no lo cree así. Hay algunos grupos que han enseñado que usted puede ser cristiano, pero seguir siendo boquisucio. Pero eso va en contra de las Escrituras, ¿o no? ¿Por qué va en contra? La Escritura me dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Pero también dice, ninguna fuente puede dar agua dulce y amarga a la vez. También dice, si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. ¿Se da cuenta? Entonces, hermano, yo no puedo seguir pensando que soy cristiano, pero seguido, o sigo, mejor, metido en todos mis deseos mundanos. Yo soy cristiano, pero pues, por ahí de vez en cuando me echo una canita al aire y le soy infiel a mi mujer. Ella no se da cuenta, pero yo le soy infiel. Claro, sigo siendo cristiano. ¿Sí? ¿Será eso de Dios? Dice la Escritura, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Yo soy cristiano, pero pues si me dan el papayazo y dejan algo por ahí mal puesto, me lo llevo. Debe ser que no lo necesitan y yo sí.
¿Eso es de Dios? No. ¿Qué dice la Escritura? El que hurtaba, no hurte más, sino que haga con sus manos lo que es bueno. ¿Ven? Entonces, hermano, yo tengo que caer en la cuenta de que aquí no está diciendo que todo el mundo puede ser salvo, que es lo que la gente está enseñando hoy. Lo que está diciendo aquí es, de todos los grupos sociales, hay personas que son escogidas de Dios para ser salvas. Eso es lo que nos está diciendo. De todos los grupos sociales. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, el reino del Señor, está conformado por grupos de personas de toda índole. Yo recuerdo allá en la ciudad de Cali, lo que hoy se conoce como el Parque de las Banderas, allá en Cali, no aquí en Bogotá, sino allá en Cali, que en ese entonces, hoy se utiliza en estos días para hacer los conciertos de la Feria de Cali. Hace muchos años atrás, era conocido como el Parque de la Grasa. ¿Y saben por qué? El Parque de la Grasa era conocido así. ¿Y saben por qué? Porque allá se iban todas las trabajadoras de las viviendas cercanas, y por lo general eran mujeres gorditas que iban en busca de novio. Y como por ahí cerca estaba un batallón, entonces se conocía como el Parque de la Grasa. Usted no veía a personas allí que no fueran empleadas domésticas. Estaban los choferes, estaban las amas de llaves y todo, y mantenía el parque lleno. Por eso se llamaba el Parque de la Grasa. De una manera despectiva se decía, es que allá van todas las sirvientas. Y hoy se conoce como el Parque de las Banderas, donde se hacen conciertos de la Feria de Cali. Porque pasado un tiempo, algunas de las, entre comillas, sirvientas, empezaron a conseguir novios allí y a casarse con los hijos de las viejas, perdón la expresión, con los hijos de las dueñas de las casas, de aquellas que las habían contratado. Así que la cosa fue cambiando totalmente y ahora es un parque abierto a todo el mundo. Pero hace muchos años atrás, solo usted veía empleadas del servicio doméstico ahí. Y se veía como que, no, es como que se va a meter allá. ¿Cómo se va a ir uno a meter en eso? No. Pregunto, algunos de ustedes que han tenido la posibilidad de trabajar en esas áreas de cocina, como amas de casa que son, ¿les gustaría que les hicieran esa discriminación? ¿Cierto que no? Lo que Pablo está queriendo expresarle aquí es porque al parecer dentro de las iglesias a la que había sido enviado Tito, que era la iglesia de ¿qué? ¿Dónde estaba Tito? ¿En qué iglesia? Creta. Creta. En la iglesia en Creta parecía que se habían empezado a conformar esos grupos étnicos sociales que estaban haciendo diferencia entre unos y otros. ¿Sí? Entonces los abuelitos estaban todos juntos y no nos juntamos con los jóvenes porque eso no hay nada que aprender de ellos. Las ancianas igual, ay, esas muchachas de hoy en día no sirven para nada, como acostumbran a hacerlo la gran mayoría, ¿cierto?
¿Se acuerdan las abuelas como muchachitas no sirven para nada? Pero ahí les da una situación concreta. Si no sirven para nada, ¿es por qué? Porque usted no le enseñó. Porque los ancianos no le enseñaron. Entonces, ahora, enséñele. Lo que Pablo está queriendo hacer en esta situación, en la iglesia en Creta, es decirle: señores, no se crean mejores los unos que los otros dentro de la iglesia. Todos han sido puestos allí para hacer una cosa: el pueblo del Señor, un pueblo santo. ¿Ven? Es hacia allá donde Pablo está llevando la situación. Es para que se quiten esas ideas de los de aquí, los de allá y los de más allá. Gracias al Señor, aquí en la iglesia no tenemos ese problema de discriminación que hay en otras partes. He tenido la oportunidad de ir a iglesias donde se notan concretamente los grupos sociales. Las bancas de adelante están para los ricachones y las de atrás para los pobretones. Y nunca se le ocurra a un ricachón sentarse en la silla del pobretón, o viceversa, porque de una vez lo miran feo. Y déjeme decirle, hermano, eso es algo que se ve aún hoy en día. Y gestado aún por los mismos pastores. ¿Recuerdan que les conté la historia de un amigo que fue a una iglesia X, y cuando estaban allí en la predicación hicieron una manipulación muy buena, de tal forma que él pasó al frente? Inmediatamente se le acercó un hombre por la espalda y le dijo: hermano, tú no necesitas juntarte con ellos. Porque en esa iglesia les hacían pasar al frente a los que les hacían la tal decisión de fe, los hacían pasar al frente, y con el solo hecho de pasar al frente inmediatamente los pasaban a bautizar. Tenían ahí una pila bautismal y de una vez chumbulún al agua y va para afuera, ya, bautizado de una vez. Entonces cuando él iba a pasar, alguien se le acerca por la espalda y le dice: hermano, tú no necesitas hacerlo ahí. Podemos hacer una ceremonia especial para ti. ¿Sí? ¿Por qué? No, es que tú eres diferente. ¿Y en qué soy diferente? Ah, no, es que tú eres gerente de una compañía. Le ponemos agua calientica, hacemos una ceremonia especial, tomamos fotos y toda la cuestión para que a un módico costo. Gestado desde el púlpito, porque él era gerente de una empresa aquí en Colombia. Entonces, tenemos algo especial para ti. No necesitas juntarte con la ralea, con el vulgo. Esa agua ya está sucia, te damos agua nueva, limpiecita y caliente. ¿Ah? Eso es lo que Pablo estaba previendo, diciéndole: esperen un momentico. Cuando hablo de la salvación, es para todo hombre, es todos, ricos, pobres, jóvenes, ancianos, siervos, esclavos, tenemos la misma necesidad delante de Dios. Y la gracia de Dios se ha manifestado para ti, para ti, para ti y para ti. Eso es lo que Pablo le está queriendo hacer ver. Hermano, quítese la idea de que haya personas que son más especiales que otras.
veces, aunque no lo queramos, terminamos metidos en cosas como esa. Y si no la prueba, le voy a hacer unas preguntas y usted contestará. No conteste, sí, señor, pero medítelo. ¿Tiene usted en casa una vajilla especial para ocasiones especiales? ¿Saca usted esa vajilla solo cuando X personas llegan? Cuando fulano de tal le dice que va a ir a casa, ese día hace levantar a todo el mundo temprano y arreglar la casa mejor que cualquier otro día. Vaya a pensar. Y algunos dirán, ¿sabe por qué? Porque usted todavía cree en que hay diferencias. Y el Señor nos enseña que no es así. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque los judíos hacían una diferencia bastante grande entre los judíos y los que no eran judíos. Había una diferencia bastante grande. De hecho, les tenían un nombre: gentiles. ¿Y usted sabe lo que significa gentil? No tiene nada que ver con ser una persona educada. Cuando la Escritura habla de gentiles, es un término despectivo, refiriéndose a ellos como perros. Ellos no son de nuestra alcurnia. Ellos no son escogidos por Dios como nosotros. ¿Se acuerda cuando el Señor, y no para criticar al Señor de ninguna manera, pero se acuerda cuando el Señor, una mujer se le acercó y le dijo: Señor, sana a mi hija? El Señor se lo dijo de manera más suave y le dijo: mujer, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. La traducción: gentiles. Pero ella le dice: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y el Señor en ese momento le dice: mujer, grande es tu fe. Y por eso sanó a su hija. Pero también, cuando ustedes recuerdan el pasaje de Hechos, cuando Pedro estaba durmiendo en la azotea, mientras le servían el almuerzo, él se acostó y tuvo un éxtasis, y dice que descendió un lienzo del cielo y le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Y Pedro dijo: no, Señor, porque jamás algo inmundo ha entrado en mi boca. ¿Se acuerda qué le dijo el Señor? No llames inmundo lo que Dios ha enviado. Y en ese instante llegaron a tocarle la puerta. Pedro, estamos buscando a uno que se llama Pedro. ¿Sí? ¿Para qué lo necesitan? No, es que mi amo, que se llama Cornelio y es gentil, en otras palabras es un perro, quiere que vayas y le enseñes la palabra. Y dice que Pedro en ese momento entendió lo que el Señor le estaba diciendo.
Y por eso Pedro fue con ellos. Y cuando llegó allá, les predicó el Evangelio. Dice que se convirtió Cornelio y toda su familia. Y él pudo al final decir: ahora entiendo que la salvación no es solo para nosotros, sino también para los perros, para los gentiles. ¿Se da cuenta? Esto era lo que estaba sucediendo allá en la iglesia en Creta. Había mucho tipo de discriminación entre grupos sociales. Y lo que Pablo le está diciendo a Tito es: Tito, ábrele los ojos, que entienda que el único que tiene el control de sus hijos es el Padre, nadie más. Y no debe haber diferencia entre unos y otros, porque a todos nos llamó a lo mismo. Y solo fue por su gracia manifestada que somos salvos, no por otra cosa. No es porque yo sea judío, no es porque usted sea gentil, no es porque usted sea de aquí o usted sea de allá. Somos salvos por la gracia del Señor, no más. Hermanos, tristemente, en muchas ocasiones se desconoce el contexto de lo que se viene hablando. Y por eso se cometen esos errores. De creer, como en este caso, de que se está refiriendo a que todos los hombres tienen la oportunidad de ser salvos. La Escritura nos muestra de manera concreta que no es así. Que es solo aquellos a los que Dios ha designado, ha llamado, ha sellado desde antes de la fundación del mundo. Por eso Él dijo, el mismo Señor dijo esto de manera concreta: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que llevéis fruto. ¿Se da cuenta? Nosotros no fuimos los que dijimos: vamos a aceptar a Cristo. Fue Él quien nos aceptó a nosotros. ¿Se acuerdan del versículo que memorizamos hace 15 días? Por la gracia de Dios soy. No es por mí. No es para que usted salga de aquí diciendo: oh, soy hijo de Dios. Es que yo sí, en cambio los demás no. Déjeme decirle, hermano, no es porque usted haya sido más bueno que otro. Es porque Dios quiso que fueras tú. Y eso no es para que te enaltezcas. Por el contrario, es para que caigas de rodillas y des gracias a Dios, porque tuvo de ti misericordia. ¿Me hago entender? Hermano, solo cuando yo puedo entender en el contexto lo que el Señor quiere de mí, quiere hacer conmigo, es que ese orgullo que de pronto en algún momento me ha caracterizado se va al piso. Y puedo decir: si no fuera por ti, Señor. O como lo dijeron los discípulos: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna.
tiempo, hermano, que te bajes de la nube. Es tiempo que no te creas mucha cosa. Es el tiempo de que puedas decir, como lo dijo aquel publicano en el templo: ten misericordia de mí, que soy pecador. No te pongas en la actitud del fariseo que entró con sus manos en alto diciendo: gracias, porque no soy como ese publicano. Lo que Pablo está queriendo hacerle ver a Tito es: Tito, enséñale a la iglesia a que sean humildes, a que solo es por la gracia de Dios que pueden ser contados como hijos suyos. No hay otra manera. Enséñales a amarse de verdad los unos a los otros, a que no hayan diferencias entre el anciano y la anciana, entre el joven y la jovencita, entre el que es dueño y el que es esclavo. Que no haya diferencias. Y es triste, hermano, que hoy ustedes notan que la iglesia de aquí cerquita, y no solo la de aquí, sino a nivel general, ellos manejan unas jerarquías bastante notorias, donde el escalón más bajo es el curita del barrio. Ese es el escalón más bajo. Y ese le debe pleitesía a uno que está encima de él. Y ese a otro y a otro y a otro hasta que llegan hasta allá a Roma. Pero hoy en muchas iglesias cristianas se está manifestando lo mismo. Donde el pastor no se puede untar de oveja. Entonces, ¿qué tipo de pastor es? Pregunto, ¿cómo hago yo para ser pastor sin tener contacto con las ovejas? ¿Cómo hago? ¿Cómo se puede lograr eso? Y se le enseña a las ovejas a que le deben rendir pleitesía al pastor. Tal vez algún pastor oiga esto y diga: ay, este ya le embarró, nos está tirando al piso a todos. Hermanos, somos iguales. Todos somos iguales. Sí, tenemos mayor condenación si les enseñamos mal a ustedes. Pero la Escritura nos manda a que todas las veces seamos iguales. No nos ha puesto para que ustedes nos sirvan a nosotros. Nos ha puesto a todos a servir ¿a quién? Al Señor, a Cristo. Así que usted no es siervo del pastor, usted es siervo del Señor. Y sí, la Escritura dice que debemos tener en buena estima a los que nos enseñan. Y eso debe ser claro. Buena estima. Y debemos hacerlos partícipes de toda buena obra, de todo aquello bueno que nos pasa, hacerlos partícipes. Pero no quiere decir que usted me adore a mí como pastor, o que usted me ponga a mí en un lugar privilegiado, o me dé la presa más grande. No. Si usted me quiere dar la presa más grande es porque usted fue el que me invitó. Es por eso, ¿no?
hermano querido, de lo que Pablo está queriendo hacer referencia en estos versículos, desde el versículo 1 hasta el versículo 11, específicamente es a quitar esas diferencias que hay entre unos y otros. Y saber que cada uno de nosotros tiene una labor específica para hacer en la obra del Señor. Y en esa en la que Dios te ha puesto, debes servir. ¿Me hago entender? En la que Dios te ha puesto, sirve. Y sirve bien. Sirve a conciencia. No te creas más que los otros. Porque eso no viene de parte de Dios. ¿Estamos? Vamos a orar. Oh Dios, te damos gracias. Porque aunque muchos hayan sacado ese texto para decir cosas que no vienen a tu palabra, que aún van en contra de ella misma, al analizarla en su contexto nos podemos dar cuenta de a qué es a lo que se está refiriendo. Y que específicamente lo que busca es que cada uno de nosotros quite esas diferencias que hemos querido poner entre unos y otros. Y que podamos llegar al punto de convencimiento de que lo mejor es servirte a ti, teniendo como base que tú eres el Señor y que es a ti a quien servimos. Así como dice tu palabra, y todo lo que hagáis, de palabra o de obra, hacedlo como para el Señor. Ayúdanos, Señor, a poder restar de nosotros cada vez más esas diferencias sociales y empezar a vernos como lo que somos, un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo santo que te alaba y te glorifica, un pueblo que busca la manera de glorificarte a ti en todo tiempo. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos, en el nombre amado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga.